Hola, mi nombre es Santiago Felipe Nieto Carvajal y esta es mi exposición sobre la fase 2 de los primeros pobladores a la diferenciación social. Voy entonces a iniciar con la etapa paleoindia. Esta etapa abarca principalmente la llegada de los primeros pobladores hasta los 7000 a.C. aproximadamente. Recordemos que los primeros pobladores de Sudamérica llegaron posiblemente alrededor del 20.000 a.C. Se han encontrado vestigios en Piquimachay, Perú, y en Taima, Venezuela, con una antigüedad de 20.000 y 13.000 a.C. Se encontraron puntas de lanza enterradas en el esqueleto de un mastodonte, lo cual indica que más o menos bajo aproximadamente alrededor de ese tiempo fue que llegaron los primeros humanos al norte de Sudamérica. Los primeros habitantes de Colombia eran cazadores y recolectores, algunos también se dedicaban a la pesca y eran nómadas que cambiaban frecuentemente de ubicación dependiendo de los recursos que buscaran. En Colombia los vestigios más antiguos que se han encontrado están en el norte de la sabana de Bogotá, en las cuevas de Labra, el Tequendama y el Tibito, con una antigüedad máxima de 12.460 años antes de Cristo. Se encuentran vestigios de asentamientos, también se encuentran herramientas líticas y restos de caza que hubieran podido ser utilizados por aquellas personas. Otros hallazgos importantes están en San Nicolás, en la Hacienda Pomares y en el Alto Baudó, donde se encuentran raspadores de chert y artefactos líticos como raspadores unifaciales, choppers y perforadores. Continuamos entonces con la etapa formativa, que tiene una duración más o menos de 6.000 años, entre el 7000 al 1000 antes de Cristo. Se inicia con un clima más templado y este clima tiene como consecuencia que se producen más sequías y esto disminuye a su vez el forraje, lo cual conlleva a una disminución de la megafauna. Además de eso, digamos, también la cacería especializada comienza a disminuir la megafauna, como los mastodontes o los caballos salvajes que antes existían en América. Es una etapa menos nómada, que se baja en la dependencia de buenas regiones para la caza y tiene como particularidad que inicia el uso del arco y la flecha. En Colombia, digamos, existe un sitio arqueológico en la desembocadura del Canal del Dique, donde existen, digamos, asentamientos de tipo Maloca habitado por varias familias y, como lo mencionaba, también se comienza a hacer un poco más sedentarios, lo cual conlleva, por ejemplo, en la sabana de Bogotá, a la domesticación de curíes y pavos. Una cosa importante de la etapa formativa en Colombia es que es en esta etapa cuando llega el América al país, perdón, llega el maíz al país. Más o menos en la sabana de Bogotá hay restos que datan del 3000 a.C. y esta llegada del maíz tendría un impacto muy importante en Colombia, que lo vamos a ver más adelante. Como lo mencioné anteriormente, en la desembocadura del canal del Dique está el Montículo de Monzú y ahí fue donde se encontraron fragmentos de cerámicas, huesos, piedras, conchas marinas y la datación de radiocarbono indica que la antigüedad es de más o menos del 3350 a.C., lo cual es muy importante porque hace que estas cerámicas sean las más antiguas del Nuevo Mundo que se hayan encontrado hasta la actualidad y para mí también digamos como que da mucha fuerza a la teoría de la autopista de Kelps sobre el poblamiento de América porque explica, digamos, cómo pudo haber llegado a la cerámica desde Asia sin haber pasado por lo que es Norteamérica y América Central. Bueno, continuamos entonces con otro de los sitios arqueológicos de esta etapa formativa, como el Puerto Hormiga, donde se encuentran fragmentos cerámicos y huesos de animales cazados con una antigüedad del 3100 al 2500 a.C. Es importante también que se encuentra la primera representación de una cara humana en toda Colombia y pues digamos, como lo mencionaba, el desarrollo del cultivo del maíz es muy importante porque el maíz tiene un alto valor nutricional, tiene la capacidad de adaptarse a diversos climas y además tiene la capacidad de poderse almacenar. Entonces es un producto bastante útil y bastante productivo para las comunidades. Entonces, como tiene una gran capacidad de adaptarse a diversos climas, lo que pasa es que se comienza a cultivar maíz en diferentes lugares de Colombia, no solo en la costa atlántica, sino también, digamos, en las laderas de las montañas, en los valles, en los altiplanos, incluso en los páramos, en todo, como que en muchos lugares muy diferentes se comienza a cultivar el maíz y esto hace que las comunidades se aíslen entre sí y que, digamos, tuvieran unas características peculiares, únicas de cada comunidad, porque son el reflejo de la interacción entre esa comunidad y su ecosistema. Entonces es muy diferente, digamos, la relación o el estilo de vida cuando, digamos, vives al lado del mar que cuando vives en una montaña muy alta con frío y esto crea, digamos, también unas diferencias culturales. Algunos sitios arqueológicos costeros de esta etapa pues están, digamos, en el río San Juan, también en Inguapí, donde se encuentra la muestra de orfebrería más antigua de Colombia, que son hilos de oro, probablemente utilizados para mambear la coca. También se encuentran pues vasijas, recipientes hemisféricos, trípodes de cuerpo globular,
ralladores con incrustaciones de cuarzo y continuamos entonces con la etapa de los cacicazgos. Cacicazgo señorío es una unidad autónoma que abarca varias aldeas o comunidades bajo el control permanente de un jefe supremo. Usualmente esta comunidad comparte la lengua y las costumbres. Hubieron cacicazgos en Colombia o hubo cacicazgos en Colombia en diferentes regiones como en el Quindío, Cordillera Central, parte del Magdalena, en el macizo colombiano y en los valles del río Sinú, Calima y San Jorge. Algunas características de los cacicazgos era que eran sociedades fuertemente jerarquizadas, con una base económica fuerte, con capacidad de acumular excedentes. También eran sociedades belicosas que tenían conflictos frecuentes entre ellos y tenían la capacidad de desarrollar obras públicas. Con respecto al primer punto de las sociedades jerarquizadas, es algo que se analiza mucho cuando se estudian los entierros porque se encuentran sujetos con ajuares completamente diferentes. Entonces, mientras una persona era enterrada con una vasija muy sencilla, tal vez un utensilio para malvear coca también muy sencillo, otra figura lo hacía con muchos más utensilios, más desarrollados, con más personas, más cosas, y eso, digamos, muestra también que la importancia de ambos sujetos era diferente. Algo muy importante también de la cultura de los cacicazgos o de las comunidades de cacicazgos era la figura del chamán. Es una figura que usualmente ha sido vista como de charlatán o tal vez como de un embaucador o de un brujo incluso, pero en realidad los chamanes eran los intelectuales de sus comunidades. En ellos, digamos, eran guardianes de conocimientos ancestrales con respecto a la astronomía, a los ciclos de la naturaleza, a los ciclos de los peces, cuando llegaban las temporadas de lluvia, cuando llegaban las temporadas de sequía. También eran guardianes de conocimientos como la religión, las danzas típicas, los cantos típicos, la historia de su comunidad, obvio, también conocimientos sobre plantas curativas y alucinógenas, y digamos eran especializados. Había diferentes chamanes para cada una de estas especializaciones, y este apoyo de los chamanes fue muy importante porque fue lo que conllevó a que las comunidades con cacicazgos llegaran a un nivel de desarrollo cultural y tecnológico mayor que el del resto de comunidades. Algunos ejemplos de cacicazgos están pues en San Agustín, donde se encuentran pues vestigios de todo tipo de actividades humanas, restos de aldeas, caminos, explanadas, terrapenes, cultivos antiguos, cerámicas y objetos líticos, muy famoso por sus estatuas de piedra. También, digamos, en la hoya del río Calima se encuentran sistemas agrícolas extensos, avanzada metalurgia y alfarería. También, digamos, se encuentran redes de caminos de piedra que muestran, digamos, el conocimiento de la ingeniería aborigen. También continuamos entonces con la etapa de los estados incipientes, que son más o menos el Muisca y el Tairona. Entonces, con respecto a los muiscas, estaban ubicados en los fríos altiplanos de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, eran parte de la familia lingüística chibcha y estaban organizados en dos federaciones, el Zipa, que estaba ubicado en Bacatá, lo que hoy es Bogotá, y el Saque, que está ubicado en Junza, lo que hoy es Tunja. Su economía era principalmente agrícola, cultivaban papa, maíz, auyama, quinoa, uyoco, cubios, cocoa, tabaco y entre otros. También, digamos, comerciaban con otras tribus cercanas, entonces también tenían sal, esmeraldas, coca y telas de algodón que iban comerciando con otros lugares. Su religión se basaba en un culto solar en el que edificaban grandes templos dedicados al sol y a la luna. Las lagunas, las cuevas y las cumbres tenían un carácter sagrado, y algo muy particular es que parte de este culto al sol consistía en sacrificios humanos. Tenían una creencia bastante similar a la de los mexicas y olmecas en lo que es de Centroamérica, y es que con la sangre de los sacrificados se podía alimentar al sol. Su principal héroe era Bochica, quien había enseñado las normas morales, artes y oficios a la comunidad antes de ascender al cielo. Algo que me parece importante destacar es que, digamos, esta religión de los indígenas ha sido demonizada y atacada por el pensamiento eurocentrista. Entonces, digamos, lo que se ve aquí en la imagen es un observatorio solar que está ubicado en Villa de Leyva, pero que se conoce como el Infiernito. Y este, digamos, seudónimo que se le puso muestra claramente que se le veía a todas estas prácticas como prácticas satánicas, negativas, de brujería, cuando en realidad no lo eran, simplemente eran una religión diferente al catolicismo que traían los europeos. Entonces, me parece como importante mostrar cómo muchas de estas prácticas
temáticas han sido demonizadas y esto, digamos, tiene como consecuencia un poco el racismo y el rechazo que en algunos lugares y algunas personas sienten hacia los indígenas. Otra característica de los muiscas era que en sus entierros ellos ponían a sus difuntos en cunclillas, los destripaban antes y los secaban al humo de una hoguera. También iban acompañados de artefactos de utilidad cotidiana, como lo mencionaba anteriormente con lo de los ajuares. Su metalurgia era predominantemente religiosa. Ellos, los artículos de oro que tenían los utilizaban simplemente para rituales religiosos y no eran precisamente estéticos. Su cerámica era un poco más menos especializada y detallada que la de otras regiones de Colombia. Principalmente eran vasijas monocromadas ásperas de superficie opaca de color oscuro, rojo, gris o anaranjado. En cuanto a los taironas, ellos ocupaban las estribaciones de las montañas y solo raras veces se establecieron a una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar. Era una población muy densa que vivía en aldeas nucleadas y que tenían verdaderas ciudades habitadas por miles de personas. Esto los diferencia mucho de los muiscas porque los muiscas eran principalmente comunidades rurales. En cambio, dentro de los taironas sí había ciudades donde habían miles y miles de personas. Incluso los cronistas españoles mencionan que había ciudades defendidas por miles de guerreros. Era una sociedad aguerrida. Eran llamados caribes también por los españoles porque tenían dentro de sus prácticas la de envenenar las flechas, lo cual les otorgaba una ventaja importante militar. Algo que los destaca bastante es que tienen una enorme capacidad de organización para la construcción de las públicas, como se ve en esta imagen, que es la de Ciudad Perdida. Como podemos ver, digamos, sí, hay calles, hay caminos, hay escaleras que, digamos, no eran de uso privado, sino que eran de uso público y que implican el trabajo mancomunado de toda la comunidad para construir, digamos, estos bienes de uso público y era algo muy en particular de los Taironas. Bueno, y aquí termina mi exposición sobre estas habitantes de Colombia antes de la llegada de los españoles. Me gustaría poder dar más detalles, pero hay poco tiempo para continuar, entonces muchas gracias.